Mi perro se volvió loco. Nunca pensé que una simple visita a la veterinaria cambiaría mi vida para siempre. Max llevaba 2 días enfermo, no comía, temblaba y vomitaba una espuma oscura que nunca antes había visto. Me urgía llevarlo a revisión, pero jamás imaginé que al regresar con él todo sería distinto, demasiado distinto. Recuerdo que la veterinaria me dijo que lo mantuviera en observación, que quizá era una infección, que las medicinas harían efecto en unas horas. Yo quería creerle, quería pensar que todo iba a estar bien. Después de todo, Max era mi compañero desde hacía años, mi única familia real en esta ciudad. Pero, cuando crucé la puerta del departamento, lo supe. Ese no era mi perro. No era el mismo que había salido conmigo por la mañana. Algo en él había cambiado. No movió la cola, no me siguió, solo se quedó parado en medio de la sala rígido, como si escuchara un sonido que yo no podía oír. Esa misma noche empezó un olor extraño, un hedor espeso, agrio, imposible de identificar. No venía de la basura, ni del baño, ni siquiera de la cocina. Venía de él, o tal vez de algo que lo rodeaba. Lo que ocurrió después fue horrible. Los ataques, los gruñidos en la oscuridad, la sangre, las horas interminables en las que Max me acechó como si yo fuera un intruso. Todavía me cuesta decirlo sin sentir que me arde el brazo donde me mordió, pero lo contaré, porque necesito creer que alguien más entenderá lo que viví, o que no estoy perdiendo la cordura. La noche en que todo empezó, volví de la veterinaria con la caja de pastillas en el bolsillo y la sensación de que algo no encajaba. Max subió al sofá como siempre, olfateó mi mano y se dejó caer a mi lado. Pero ya no hubo el temblor de alegría que antes lo delataba. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fijos en un punto detrás de mí. No parpadeó, no comió, y por la noche, cuando apagué las luces, empezó a ladrar. Al principio fueron ladridos cortos, insistentes. A la 1, a las 2, a las 3 se convirtió en un lamento largo y desesperado. Entre ladrido y ladrido, el apartamento exhalaba un olor espeso que se pegaba en la garganta. Un olor viejo, metálico, como si algo se estuviera pudriendo justo fuera de mi vista. Intenté darle comida, la olió y la rechazó. Le hablé, pero no respondió. Solo caminaba por el apartamento lento, clavando las uñas y observando sombras. Fue entonces cuando vinieron los recuerdos, su primer paseo, su torpeza de cachorro, el día que me lamió la cara cuando rompí con mi ex. Era como una tortura emocional. Cada recuerdo hacía más doloroso ver en lo que se estaba convirtiendo. A las 4 de la mañana empezó lo peor. Max caminaba por el pasillo como si marcara territorio. Se detenía en las esquinas, olía el piso y gruñía abajo, como si algo invisible estuviera agazapado allí. Después vino a mi cama, se quedó inmóvil mirando mi rostro. Sentí su respiración lenta y pesada, como si contara mis segundos. Me levanté para ir por agua y él me siguió demasiado cerca. En la cocina me giré y ahí fue cuando ocurrió el primer ataque. Un movimiento seco y rápido, brutal. Sus colmillos se clavaron en mi antebrazo y el dolor explotó como fuego líquido. Jalé y grité, sentí que me arrancaba la carne de golpe. Cuando por fin soltó, retrocedí unos pasos y me miró con calma. No era rabia, no era miedo, era como si estuviera probando algo. Desde entonces, la noche se volvió interminable. No fue un ataque continuo, fue un juego macabro. Max me estudiaba, esperaba que me quedara quieto, escuchaba mi respiración, sabía dónde estaba, incluso si apagaba las luces. Se sentaba fuera del baño mientras yo me vendaba el brazo. Cada vez que movía la puerta, él levantaba la cabeza. En la sala caminaba en círculos arrastrando las patas, como si siguiera una figura que yo no podía ver. En el corredor se quedaba mirando la entrada con el lomo erizado, como si alguien más quisiera entrar. A las 5 comenzó a traerme cosas. Primero su pelota vieja, luego una de mis camisetas empapadas en algo viscoso que no reconocí.
Ese gesto tierno, esa réplica de un perro que ya no existía, terminó de romperme. Cuando intenté tomar la camiseta, volvió a morderme. Esta vez la mano. Lo hizo con precisión, con la intención. Mis recuerdos felices se mezclaban con una respiración grave pegada a mi cuello. Era una tortura emocional y física. Amar algo que al mismo tiempo te quiere destruir. Intenté pedir ayuda, pero nadie contestó. Nadie abrió y nadie escuchó. El ataque final fue cuando intenté agarrar mis cosas y mis llaves para huir. Sentí su sombra antes de escuchar el gruñido. Saltó, me mordió el antebrazo con tanta fuerza que vi luces blancas. Sentí los colmillos atravesar la piel, la carne, casi el hueso. Caí al suelo gritando, golpeando como podía para que me soltara. Cuando lo hizo, retrocedió otra vez en silencio, como si hubiera cumplido con su deber. El amanecer llegó apenas minutos después. Cuando la luz entró por la ventana, Max caminó hacia la puerta principal, la olfateó, la arañó, y entonces empujó la rendija y salió al pasillo. Antes de irse volvió a verme. Por un instante, solo uno, volvió a ser mi perro, o al menos lo que quedaba de él, y luego se fue. La policía llegó horas después. No entendieron nada. La veterinaria dijo que los análisis estaban normales. Esa palabra me dio más miedo que cualquier otra cosa. Empaqué lo básico y me mudé esa misma semana. En las noches aún creo escuchar sus pasos en el pasillo, ese sonido suave, arrastrado, como cuando me buscaba para dormir. Guardo su pelota en una caja en mi nuevo departamento. A veces la saco y la huelo. Huele a él, a la vida que tenía, pero no la dejo mucho tiempo fuera, porque cada vez que la miro, siento que Max está cerca, o que lo que sea que se lo llevó, todavía me está buscando.